El tema es 50 años del seminario, es un poco más, como ha dicho Aurelio, el seminario tiene no más de 400, más de 500 años. Entonces esto nos convierte en el centro más antiguo de la ciudad. Entonces esto van a ser pues unas simples pinceladas, o sea, no va a ser pues porque entonces nos llevaría muy lejos, ¿no? Como el tema es este edificio, os hago una pequeña introducción de las diferentes sedes que el seminario ha tenido desde el principio. Se funda en el año 1596. El entonces obispo, primer obispo de la diócesis, que se llamaba Bartolomé de la Plaza, pues va a fundar un seminario para 24 seminaristas. Entonces se llamaba colegiales, ahora son seminaristas. Y estos 24 pues están en un edificio que está contiguo a la colegiata. ¿Sabes la colegiata lo que es, no? Las ruinas de la catedral, donde está el Museo Diocesano. Pues en un edificio contiguo a ese, ahí estuvo este seminario del que no se conoce absolutamente nada. Nada más que, bueno, pues que la vida que hacían, pero del edificio en sí no se sabe nada más. El primer edificio que se tiene noticia es el año 1832 y estaba en una calle que entonces se llamaba Calle de la Obra y que ahora se llama Calle de Cascajares. Es la calle que da la fachada de la catedral. Se llamaba Calle de la Obra porque como la catedral tardaba tanto en terminarse y la obra era eterna, pues al nombre de la calle la pusieron Calle de la Obra, debido a esta obra inconclusa de la catedral. Bueno, pues en estos años, de 1832 a 1885, se conoce este primer edificio del seminario, que no existe ningún plano de él. Hay un plano muy sencillo, que está aquí en el archivo del seminario, pero sí que se conocen las habitaciones que tenían. En el siglo XIX, pues claro, había organización que ahora, pues esto no se da, por ejemplo. Había habitación para los criados, había el bodegón, igual que los conventos tienen su bodega, el seminario también la tenía. Las habitaciones para los seminaristas, el rectorado, la enfermería, y la primera noticia que se tiene de deporte que se hace en el seminario, había un juego de pelota. Ten en cuenta que el fútbol todavía no era el deporte que nosotros conocemos. Sí que tenía una capilla inmensa, con 3 retablos que actualmente están en la catedral, que estaban hechos por un modesto artesano vallesoletano que se llamaba Elías Chicote y que, bueno, pues están en la catedral actual. Pero este edificio se queda pequeño. Fijaos que en el año 1883 hay 305 seminaristas, que no eran todos de aquí, eran de toda España porque el seminario era universidad. Y claro, se queda pequeño. Este edificio se queda pequeño y entonces se abandona. Se abandona y el seminario menor va a ir a una calle que entonces se llamaba Calle de la Parra y que ahora se llama Calle de Duque de Lerma. ¿Sabes dónde está enfrente de la universidad? La calle paralela a la antigua, esa es la calle actual Duque de Lerma. Ahí se hace un edificio del que no se tiene ninguna noticia, nada más que tenía un escudo a la puerta y no se sabe ni dónde estaba ni nada más. Bueno, pues el seminario se queda pequeño y entonces se ve la necesidad de hacer un edificio nuevo. Y para ello, lo que va a hacer el arzobispado es hacer un canje de terrenos donde estaba este seminario, en la calle Cascajares, con otro terreno que tenía el ayuntamiento, donde está ahora el hospital clínico. Entonces se hace una permuta de terrenos y en este nuevo sitio, donde está el hospital clínico, se hace el seminario, que se pasará a llamar Seminario de Sanz y Forés, que aquí Luciano pues lo ha conocido. Ha estado en él. Este edificio primitivo del seminario, entonces, cuando este seminario se abandona, pasa a ser ocupado por el ayuntamiento. El ayuntamiento entonces se estaba construyendo y lo que era el edificio del seminario pasa a ser ayuntamiento. Y en el año 1888, como hay que hacer la calle de López Gómez, entonces este edificio se tira y no se sabe nada de él.
Bueno, llegamos entonces a este seminario de Sanz y Forés, que está firmado el contrato en el año 1883 y que está hecho por un arquitecto, que era entonces el arquitecto diocesano, que se llamó Antonio Iturralde, un arquitecto que junto con Ortiz de Urbina y Leopoldo Torres es un trío de arquitectos bastante importante dentro incluso de la arquitectura nacional. Bueno, pues este hace el seminario de Sanz y Forés, que se inaugura el 4 de noviembre de 1885, aunque hasta el 1905 no se termina, o sea que se inician las clases, pero sin terminar el edificio. Un edificio que ahora veremos alguna fotografía posteriormente, un edificio inmenso, impresionante, con tres claustros de ladrillo, con piedra a la entrada, que por cierto, las piedras de este, ¿sabéis dónde están? No, las piedras que formaban parte de este edificio están formando parte de los jardines de la Rosaleda. ¿Jardines de la? De la Rosaleda. La Rosaleda. Que acércate un poco Están... más al micrófono. Sí. ¿Se me oye? Sí, me oye. Sí, pero acércate un poco más. Sí. Pues separando los jardines de la Rosaleda, ahí están las piedras que formaban parte de este seminario. Y otras pocas, que este pequeño jardín que hay, según salimos, a mano derecha, un pequeño parterre que hay con esas piedras, eran también de este edificio. Bueno, este edificio pues tiene ya campos de deportes, aunque sean de arena, y que fue muy alabado entonces. Todos alababan la modernidad, la grandeza del edificio, las comodidades, aunque de comodidades pues tenía bastante pocas, sobre todo en invierno cuando venía el frío y no había lavabos en las habitaciones, pues el agua de la palangana se quedaba helada. Tanto así que hay una parte que la llamaban así la Siberia. Bueno, este edificio se sigue quedando pequeño. Fijaos que en el año 1945 hay 160 en el seminario mayor y 350 en el menor. El edificio se queda pequeño. Y entonces, en el año 1966, este edificio se abandona, el edificio se derriba y se construye el hospital clínico, que ahora os diré un poco la historia, cómo se derriba este edificio y cómo se construye. Esta es la historia de este edificio, que es una pena, desde luego, que se hubiese tirado. Era un edificio impresionante, pero bueno, aquí tenemos unas pocas fotografías que los que no lo habéis conocido, yo era muy pequeño, pero vamos, algo me acuerdo. Esta corresponde a cuando el edificio va siendo derribado. Concretamente, esta era la capilla. Como veis, una capilla de ladrillo con el zócalo de piedra, y que el retablo que esta capilla tenía está ahora en el Museo Diocesano, porque cuando lo trajeron aquí, en esta capilla no cabía. Entonces, podéis haceros una idea de lo que era simplemente la... Este es un añadido que se hizo en el año 1942, porque, pues eso, se quedaba pequeño y empezaron a hacer añadidos de obras que luego al final pues no resolvió el problema. Esta era la entrada principal, el balcón del rectoral, la entrada de piedra y el jardín que había delante. Yo, si una cosa personal que tengo es que yo era muy pequeño y el portero me dejaba regar el jardín cada vez que iba. Me acuerdo perfecto. El portero que se llamaba el señor Vicente, ¿no, Luciano? Bueno, este es el edificio, se va derribando. Fijaos las tres naves que tenía por la parte de atrás. Y aquí delante es donde estaban los campos de deporte. Este es el edificio al completo, al ser ya derribado. Fijaos, los tres bloques. Y este es uno de los claustros. Tenía tres claustros igual que este. ¿Ves? Con arcos de medio punto. Y esa mesa que hay en el medio, los del seminario menor sé que la que tenéis que conocer. ¿Sabéis cuál es? El altar que está en la capilla pequeña de abajo. Esa que está en el centro. Esto era la sala de juegos. Este era el salón de actos. Y aquí tenemos pues, una vista, antes de ser derribado. Era un edificio impresionante, con los tres bloques.
Esta sería la aula de música, con ese piano que se compró en el año 1945. Ese piano todavía está aquí, Está un poco destartalado, pero está todavía en la sala de piano. Bueno, este seminario se queda pequeño y entonces se va a hacer un seminario nuevo para el seminario menor. Este seminario menor sí que se nos conserva, es el Juan de Juni, el Instituto Juan de Juni, que como estaba en terreno de las monjas, de las carmelitas, pues no costó nada el terreno, cosa que vino a dar en un gran pleito que hubo con los sucesores de doña María de Mendoza. ¿Sabéis quién era doña María de Mendoza? Era la mujer del secretario de Carlos V y es la que da el terreno a Santa Teresa para hacer el convento. Bueno, entre las cláusulas de ese contrato estaba que si el terreno dejaba de ser utilizado por las monjas, tenía que pasar otra vez a los herederos de esta señora. Y hubo un pleito bastante importante, hasta que, bueno, la diócesis pues ganó el pleito. Y bueno, este seminario menor, este Juan de Juni, se inaugura en el año 1957, asistiendo pues el nuncio, el ministro de Justicia. Aquí tenemos unas fotos de la inauguración Esta es la construcción, que está hecho por un arquitecto que se llamaba Luis de Vega y Samper. Y esta es la inauguración. Entonces la inauguración de los seminarios no era como ahora. Había su parada militar, el ministro de Justicia que asiste, aquí tenemos al nuncio, Siconiani, y esta es la bendición de la primera piedra. ¿Veis? Se ve al arzobispo en la parte de atrás, este es José García Goldaraz, y el alcalde entonces de Valladolid, que era Santiago López González. Ese es el alcalde, que está también poniendo la primera piedra. La firma por parte del arzobispo, José García Goldaraz. Bueno, estos son los primeros cursos. Este es un curso solo. Año 1960-1961, lo que se llamaban cursos de humanidades. Ahí está don Marcelo. Sí, acababa de ser nombrado obispo de Astorga. Y luego, pues, algunos de los profesores que nosotros hemos conocido, pues como don Jesús Alonso. Bueno, este edificio con 5 plantas, el destino pues fue muy distinto al del otro, que bendiciendo las habitaciones, se bendecían habitación por habitación, para que no caigan los seminaristas en malos hábitos. Y ese Cristo que tiene el nuncio en la mano es un Cristo de marfil, que actualmente está en la rectoral y que, bueno, le llevaremos a la exposición de... Bueno, fijaos que eso que está a medio construir era la capilla, lo que es ahora el gimnasio del instituto. Bueno, este edificio, en el año 1976, pues disminuyen los seminaristas y el edificio se queda bastante grande. Tan grande, pues que hay que abandonarlo y lo que era seminario menor se traslada a este edificio actual. El edificio después pasó a ser Facultad de Económicas Empresariales, hasta que actualmente, pues sabéis que es el Instituto el Juan de Juni. Bueno, y vamos con el edificio nuestro, donde estamos ahora. Que la primera piedra se pone nada más y nada menos que el 4 de noviembre del año 1940. O sea, volvemos para atrás. En ese día, Franco visita Valladolid, recién acabada la guerra, y lo visita para inaugurar el curso universitario. Y dentro de los planes de la universidad, en una finca que poseía, que es donde estamos, había el proyecto de hacer un colegio mayor, la Facultad de Medicina y un hospital. Entonces, ese mismo día, por la tarde, el ministro de Educación, que se llamaba Ibáñez Martín, es el que va a colocar la primera piedra de este edificio, para lo que va a ser un colegio mayor, y se empieza la obra hecha por un arquitecto que se llamó Constantino Candeira, que había trabajado en el Museo del Aire de Madrid y que pues, era un tipo de arquitectura en los años 40 similar al Escorial.
En aquellos años el régimen político quería que España volviese otra vez a ese imperialismo y por eso el Escorial va a ser el modelo. Y este va a ser el modelo también. Se empieza la obra, se construyen 2 pisos, pero no hay dinero. La universidad no tiene dinero para hacer la obra y la obra se abandona. Y está así como la vemos, está abandonada 13 años. 13 años así abandonada. Se buscó más subvención con materiales más baratos, pero al final la universidad no. En 1952 se hicieron los cipreses que veis delante y las pistas deportivas para ver si daba un aliciente, pero total que no había aliciente. Y en este momento, el año 1962, la universidad se empieza a interesar por el terreno donde estaba el seminario que hemos visto, donde está el clínico ahora. Empieza a interesarse por eso. Y entonces va a hacer un cambio de terrenos con el arzobispado. El arzobispado da aquel terreno y la universidad da aquel terreno, el obispado da aquel terreno a la universidad. Y este pasa a ser propiedad del seminario. Pero hay una permuta de terrenos, esto pasa a ser propiedad de la diócesis, pero no hay dinero para terminarlo. No hay dinero para terminarlo. Una vez que se firma la permuta de terrenos, esto hay que seguirlo construyendo. Y para sacar dinero, pues se hacen muchas cosas. Algunas, como el seminarista que más recolectara el día del seminario, le daban un viaje a Lourdes, o ir pidiendo por las casas, o sobre todo una campaña que se llamaba la campaña de celdas. Es una pena, yo creo que ha sido sin querer, que se hayan quitado de las puertas de las habitaciones, por detrás había unas plaquitas con el nombre de una familia. Esas plaquitas, cada familia daba 1.000 pesetas para una celda, para una habitación. Y entonces antes estaban las habitaciones puestas las familias que dieron las 1.000 pesetas para esa celda. Aún así, todavía no había dinero. Y entonces el arzobispo escribe una carta al ministro de Educación y Ciencia, diciéndole que ya está bien de que dé dinero para las monjas solo, que también su seminario que lo necesitaba. Bueno, el hecho es que, se continúa la obra y claro, esto hay que reformarlo. Fijaos dónde estaba lo que es el Juan de Juni, el menor, y cómo estaba la obra abandonada. Pasa alguna más. Esta es la vista que hay desde donde está ahora la Victoria, que no hay nada más que el puente mayor. Bueno, para aquí. Hay que hacer una reforma del edificio porque la nave de abajo era muy alta, habéis visto los arcos de las ventanas, y entonces pues un arquitecto que se llama Isaías Paredes es el que hace el proyecto de la continuación. Las ventanas, se quitan los arcos, se hacen ventanas cuadradas y se continúa pues la obra. Bueno, son detalles para que veáis cómo se trabajaba entonces, ¿eh? Es curioso el camión de la obra. Estas serían las habitaciones, cómo se van construyendo. Ya el edificio casi terminado. Esta sería la parte de atrás. Ahora con los sistemas de seguridad que tenemos, pero mirar antes, los andamios, los obreros ahí con la boina y poco, ni casco, ni seguridad, ni nada. Esa sería la construcción del tejado, de las habitaciones, y esta sería donde está ahora la biblioteca. No, es un edificio hecho a conciencia, a conciencia. Bueno, en octubre de 1964, justo dentro de unos días, 50 años, bueno, serían los primeros campos de deportes, no existía la rondilla todavía. En el 64 se inaugura el curso sin terminar el edificio todavía. La inauguración es el 3 de mayo del año 1965, en que el mismo ministro
que había inaugurado el anterior, pues viene ahora. Y también pues, su discurso dice cosas como estas, ¿no? Los seminarios ocupan un primer plano en las atenciones del Estado por la importancia que tienen en la reconstrucción nacional. La capilla se bendice el 7 de junio con las primeras ordenaciones. Estamos en la década de los años 60, es el momento de mayor esplendor, momento en que los dos edificios están llenos, se inauguran las pistas deportivas, las fuentes, y una fuente que había detrás, que yo recuerdo haberla visto todavía, que tenía peces de colores, con un estanque. Bueno, llegan los años 70, y en los años 70 el edificio empieza un lento declive. Un lento declive, primero porque van disminuyendo los seminaristas, cada vez va habiendo menos. Los estudiantes del seminario mayor se van a estudiar teología a los agustinos, con lo cual esto deja de funcionar como aulas de teología. Los jardines se van abandonando y cuando llega el seminario menor, se traslada aquí, hay que adaptar el primer piso de las clases, que eran habitaciones, para el seminario menor. En el año 1978 ya, pues Charo y Pili y Aurelio, esto nos acordaremos de ello, cómo se derriba la tapia, que se paraba porque hay que hacer la calle esta de Tirso de Molina, se derriba la tapia y todos los patios son invadidos por la gente de la rondilla, se invaden, se saltan las tapias, las que existían, y bueno, pues aquello era, incluso, yo recuerdo que a los seminaristas pequeños del seminario menor, venían los del barrio de España, perdona Javi, pero eran del barrio de España los que venían, y les cascaban. Cuando salían de noche por de clase de noche, había que encender unos focos desde el balcón del rectoral para alumbrar todo el camino, para evitar que ellos estaban esperando los padres. Total que incluso el mismo edificio se robaron todos los aparatos de música. En los años 80 los seminaristas siguen disminuyendo, se alquilan a veces habitaciones para grupos que económicamente sí que dio resultado, pero vocacionalmente aquello, ¿te acuerdas, no? Y luego, para sacar dinero, se vendió los árboles que hay detrás, se vendieron, cosa que ocurrió también un pleito con la diócesis porque el ayuntamiento y los ecologistas protestaron por haber vendido esos árboles. Solamente se resolvió el pleito cuando se hizo el paseo en la parte de atrás. Y luego ya, pues en los años 90, hay un intento ya de nueva reconstrucción, aunque siguen disminuyendo los seminaristas, hasta, bueno, que ya en los últimos años, con el equipo anterior y el equipo actual, en un acto de humildad tendrás que reconocer, Aurelio, que tú tienes gran parte de protagonismo en la recuperación de este edificio, vamos, Aurelio y todo el equipo, y que, bueno, pues se quiere darle otra vez, volver, no aquel esplendor que tenía, porque desde luego no lo va a tener, no lo va a volver a tener, pero sí por sacarle un poco del abandono. Y bueno, esta es nuestra historia. Y los últimos protagonistas de esta historia, pues sois vosotros. Fijaos que el edificio ha ido decayendo en la medida que decaían los seminaristas. ¿Y por qué tenemos, con lo que nos ha dicho el rector antes, por qué tenemos o tenéis que estudiar historia, estudiar arte? Pues yo creo que lo hemos visto aquí. El que olvida nuestra historia, olvidamos nuestro propio ser. La historia no solo es saber cosas que pasaron, es algo que se sigue dando y que se sigue repitiendo. Y ojalá que nos sirviera para no repetirla. Y por supuesto, toda la cultura y las obras de arte es algo que nos queda ahí, que es patrimonio que nos han dejado y que desde luego tenemos que seguirlo manteniendo.